El vestuario olía a tensión, a ese tipo de mezcla incómoda entre silencio contenido y pasos que resuenan demasiado fuerte, como si cada pisada fuese un recordatorio de lo que acaba de pasar en el campo. No había gritos, ni discusiones abiertas, ni golpes contra las taquillas, solo esa respiración pesada que se cuela por las rendijas y deja claro que, aunque el partido terminó, el verdadero terremoto emocional apenas estaba empezando. Y justo ahí, en medio de esa calma tensa que parece a punto de romperse, apareció Tchouaméni con una serenidad que sorprendió incluso a quienes creen conocerlo bien. No sonreía, pero tampoco transmitía derrota. Era el tipo de gesto que se ve en alguien que está pensando mucho más rápido de lo que habla, alguien que ya ha procesado el golpe y busca el siguiente movimiento. Lo curioso es que muchos esperaban otra reacción. Después de una derrota dolorosa ante el Celta, en un partido que nadie había imaginado tan cuesta arriba, lo más habitual habría sido la búsqueda automática de culpables, las frases hechas, ese repertorio de excusas que se utilizan cuando las cosas salen mal. Sin embargo, él eligió un rumbo distinto. No señaló al entrenador, no levantó un muro de excusas y tampoco intentó suavizar lo evidente. Lo que hizo fue algo más incómodo, quizá menos popular para el mundo mediático, pero mucho más valioso para cualquiera que entienda lo que significa competir al máximo nivel. Puso el foco en los jugadores. En el mismo, para empezar. Y lo hizo con un tono que no pedía aplausos ni comprensión, sino algo que escasea en los días malos: responsabilidad. La idea no era nueva, pero sí sorprendente viniendo de alguien que todavía es joven, aunque a veces hable como si llevara 2 décadas coleccionando batallas en las mejores ligas del planeta. Lo fácil habría sido culpar a Xavi. Al fin y al cabo, cuando un equipo grande pierde, el entrenador suele convertirse en el pararrayos perfecto. Pero Tchouaméni fue directo. Defendió la propuesta, defendió la preparación, defendió el trabajo táctico. Y lo hizo con una convicción tal que no parecía un discurso aprendido, sino la expresión honesta de alguien que entiende que un vestuario no se construye culpando al que lleva el traje y la pizarra. Se construye aceptando que los que pisan el césped son los que deciden la historia final. Y claro, en cuanto sus palabras empezaron a filtrarse, la maquinaria mediática arrancó con una velocidad impresionante. Unos hablaban de valentía, otros de liderazgo emergente, otros de posible tirón de orejas interno, y algunos, los más tendenciosos, se empeñaban en leer una supuesta crítica velada a ciertos compañeros. Pero quien prestara un mínimo de atención al tono de la intervención vería que la intención no era señalar individualidades, ni abrir grietas dentro del grupo. Era un mensaje mucho más simple y mucho más potente. Si quieres jugar a este nivel, no puedes esperar que otros solucionen lo que tú no haces bien. La derrota ante el Celta había dejado heridas, no por inesperada, sino por la forma. A veces perder es parte del deporte y se asume sin más, pero otras veces la derrota llega acompañada de una sensación de desconexión, como si las piezas no hubieran encajado en ningún momento. Y eso dolía más que el resultado, porque lo que realmente se cuestionaba no era la calidad del equipo, que estaba fuera de toda duda, sino la concentración, la lectura del juego, incluso la intensidad. Y Tchouaméni lo sabía. Por eso su discurso fue quirúrgico. No habló de conceptos abstractos ni de frases vacías sobre seguir trabajando. Fue más directo al dejar claro que, si el equipo falló, fue porque los jugadores no estuvieron a la altura de lo que exige su entrenador y de lo que exige la camiseta que llevan. El vestuario, mientras tanto, se dividía entre los que escuchaban en silencio y los que asentían con esa incomodidad que aparece cuando alguien dice en voz alta algo que todos sienten pero pocos se atreven a pronunciar. El liderazgo tiene esas cosas. No siempre es aplaudido, no siempre es cómodo y casi nunca es fácil. Pero es necesario. Y al final, en un equipo que aspira a todo, tener a alguien que asume responsabilidad sin victimismo es más valioso que cualquier discurso motivacional prefabricado. A lo largo del análisis postpartido, las cámaras mostraban la cara de Xavi con esa mezcla tan suya entre frustración y calma. No es un entrenador de gritos, ni de gestos teatrales, ni de buscar la anécdota viral. Es un tipo que piensa en términos de estructuras, de sistemas, de engranajes. Alguien que, cuando habla, no elige palabras al azar. Ese estilo tiene detractores, como todo, pero suele generar un respeto silencioso. Y quizá por eso el gesto de Tchouaméni tenía aún más impacto. Defendía a un entrenador que no necesita que lo defiendan, pero que agradece cuando un jugador entiende su propuesta y la asume como propia. El análisis táctico del partido había sido un festival de desconexiones. En algunos tramos, el equipo parecía vagar sin brújula, incapaz de ajustar presión, de cortar líneas de pase o de generar superioridades claras en la salida de balón.
Algunos ponían el acento en la intensidad del Celta, que había saltado al campo con una energía inesperada, casi como si estuvieran disputando una final. Pero el verdadero problema no era la intensidad del rival, sino la falta de reacción del equipo grande. En partidos así no sirve confiar en la magia individual o en la superioridad técnica. Se necesita orden, coordinación y un sentido de urgencia que en esta ocasión brilló por su ausencia. Los errores defensivos fueron especialmente dolorosos porque no provenían de falta de calidad, sino de desconexiones puntuales que en el fútbol profesional se pagan caras. Tchouaméni habló de eso con crudeza. No porque quiera ser el portavoz oficial del vestuario, sino porque entiende que si no se ponen sobre la mesa esas fallas, se repetirán. Habló de líneas mal compactadas, de controles precipitados, de decisiones tomadas medio segundo tarde, lo suficiente para que el rival encontrara espacios que en condiciones normales no existirían. Y lo dijo con ese tono que mezcla autoexigencia con cierto pragmatismo elegante. No se castigaba a sí mismo ni al grupo, simplemente estaba señalando lo evidente. La defensa de Xavi no venía acompañada de idolatría ni de romanticismo. Era puramente lógica. En los entrenamientos se había trabajado un plan claro, se habían estudiado los patrones del rival y se habían practicado variantes para cubrir diferentes escenarios. El problema no fue la teoría ni la preparación, sino la ejecución. Ahí radicaba el corazón del mensaje de Tchouaméni. No puedes culpar al arquitecto cuando lo que falla son los obreros que levantan la estructura. Y eso, aunque duro, era un golpe de realidad necesario. En el plan emocional, la derrota tenía un eco especial porque llegaba en un momento de la temporada en el que cada punto y cada sensación cuentan. El equipo no podía permitirse dudas prolongadas ni caídas en la confianza colectiva. La afición lo sabía y el vestuario lo sabía aún más. Por eso, cuando Tchouaméni lanzó ese mensaje hacia afuera, también lo estaba haciendo hacia adentro. Era un recordatorio de que el compromiso no se mide por el número de kilómetros recorridos en un partido, sino por la capacidad de absorber un golpe y utilizarlo para dar el siguiente paso. Y ese paso tenía que darse pronto, porque el calendario no iba a esperar. En medio de esa reflexión profunda, también aparecían preguntas inevitables sobre el liderazgo dentro del equipo. Durante años, se había hablado de figuras históricas que marcaban el camino con su presencia. Algunos ya no estaban, otros estaban en roles distintos, y el vacío emocional que dejan esos referentes no siempre es fácil de llenar. De ahí que un jugador como Tchouaméni, joven pero con un aura de madurez, empezara a ser señalado como una de las nuevas voces del vestuario. No una voz que grita, sino una que piensa. Y muchas veces esa es la que más falta hace. Los aficionados, siempre sensibles a estos gestos, reaccionaron de forma diversa. Algunos aplaudieron su honestidad, otros consideraron que era demasiado pronto para asumir tanto peso, y otros, los eternamente desconfiados, lo vieron como un intento de quedar bien. Lo típico. Pero más allá de las interpretaciones, lo que importa es que sus palabras lograron algo que no siempre ocurre. Centrar el debate en el rendimiento y no en personajes, rumores o polémicas artificiales. Y eso, en la era del ruido constante, ya es un mérito. Mientras la polémica se iba apagando, el análisis futbolístico seguía avanzando. Se hablaba de la falta de sincronización entre líneas, de la dificultad para superar la presión alta del Celta, de la lentitud en las transiciones defensivas. También de la necesidad de recuperar ciertas automatizaciones que parecían haberse perdido. En el fondo, nada que el equipo no supiera. Pero el verdadero desafío era traducir ese análisis en cambios reales. Y ahí la figura de Xavi volvía a ser esencial. Su capacidad para ajustar detalles, para reestructurar roles y para transmitir calma en momentos de tormenta era parte de lo que hacía que los jugadores lo respetaran tanto. Y aquí es donde entra el primer recordatorio para quienes están disfrutando de esta historia. Si ya estás empezando a ver el fútbol desde un ángulo diferente y te interesa seguir profundizando en estas dinámicas internas, suscríbete, porque lo que viene es incluso más revelador. Hay mucho más detrás de un resultado. Y si quieres seguir desgranándolo con la misma precisión, necesitas estar aquí cuando el análisis avance al siguiente nivel. Volviendo al vestuario, la charla posterior al partido no fue una reprimenda clásica. Xavi habló poco, lo justo. Sabía que ese no era el momento para discursos épicos ni motivaciones artificiales. Era el momento para que los jugadores reflexionaran. Les recordó conceptos, corrigió 2 o 3 detalles tácticos clave y dejó claro que la actitud mostrada no era suficiente para las aspiraciones del equipo. No gritó, no señaló, no dramatizó. Ese estilo calmado puede descolocar a algunos, pero para quienes lo conocen bien, es más intimidante que un grito.
La calma del entrenador suele significar que lo ha visto todo con claridad y que, cuando llegue el momento de corregir, lo hará sin dudarlo. El día después fue una especie de resaca emocional. No de tristeza profunda, sino de esa sensación de haber desperdiciado una oportunidad. El videoanálisis mostró cosas que, en caliente, parecían más graves de lo que en realidad eran. Errores corregibles, falta de comunicación en algunos movimientos, cierta pasividad en momentos puntuales. Nada irremediable. Pero el equipo necesitaba algo más que corregir detalles. Necesitaba recuperar la energía mental que los define cuando están en su mejor versión. Y ahí la figura de Tchouaméni volvía a cobrar relevancia. No porque fuese el salvador del equipo ni porque quisiera serlo, sino porque había demostrado tener una visión clara de lo que significaba jugar con personalidad. Es interesante cómo, en el fútbol moderno, un simple comentario postpartido puede convertirse en una declaración de intenciones. Las redes sociales se alimentaron del debate durante días, creando pequeñas narrativas paralelas sobre liderazgo, compromiso, comunicación y esfuerzo. Algunos pedían cambios radicales, otros querían paciencia, y otros, como siempre, buscaban culpables individuales. Pero la verdad, que suele ser menos dramática y más compleja, es que la mejora de un equipo rara vez depende de un chivo expiatorio. Depende de un conjunto de ajustes finos, de pequeñas decisiones que se toman en los entrenamientos, de la capacidad de un grupo para recuperar su identidad. En los entrenamientos de los días siguientes se notó un cambio en la intensidad. No porque Xavi hubiera dado un discurso tremendamente duro, sino porque los jugadores habían interiorizado el mensaje de manera natural. Se veía más comunicación, más atención al detalle, más energía en cada acción. Algunos jóvenes miraban a Tchouaméni con una mezcla de respeto y curiosidad, como quien observa a alguien que ha encontrado su lugar en el mundo y lo ocupa sin miedo. Otros, los veteranos, simplemente sonreían por dentro al ver que el espíritu competitivo del equipo estaba intacto. Lo fascinante es como estos momentos, que desde fuera se ven como pequeñas crisis, por dentro son oportunidades de crecimiento. A veces, una derrota sirve más que una victoria cómoda. Revela fallas ocultas, despierta mentalidades adormecidas y refuerza la idea de que ningún partido se gana por la camiseta. Hay que ganarlo por esfuerzo, inteligencia y carácter. Y el equipo había recibido esa lección de manera cruda, pero útil. Y aquí entra el segundo recordatorio. Porque si estás llegando hasta este punto, claramente te interesa entender el fútbol más allá de los titulares superficiales. Dale al botón de suscribirte, que este tipo de análisis profundo es justo lo que no encontrarás en ningún telediario y aún queda mucho que contar. Semanas después, cuando el equipo empezó a encadenar actuaciones sólidas, muchos recordaron aquella derrota ante el Celta. No porque fuese una mancha imborrable, sino porque se convirtió en un punto de inflexión. Un momento en el que el vestuario decidió mirarse al espejo y aceptar que la exigencia no perdona vacíos de concentración. En retrospectiva, aquel mensaje de Tchouaméni parecía casi profético. No es que predijera el futuro, es que ayudó a construirlo. El equipo recuperó la intensidad defensiva, afinó las transiciones y volvió a mostrar esa solidez que lo caracteriza cuando está en plena forma. Los partidos ya no se escapaban por despistes y las sensaciones eran mucho mejores. El ambiente interno cambió, no hacia la relajación, sino hacia la convicción. Y ahí es donde se entiende la importancia de tener voces en el vestuario que no teman decir lo que otros piensan. La defensa de Xavi también cobró sentido. Algunos empezaron a valorar su gestión con más justicia, entendiendo que su método no consiste en buscar excusas, sino en construir un equipo que piense, que entienda el juego y que se haga responsable de sus errores. Su relación con los jugadores se fortaleció, no por gestos públicos, sino por la coherencia diaria. Y esa coherencia es la que los jugadores perciben mejor que nadie. En cierto modo, aquella noche ante el Celta dejó una enseñanza que va más allá del fútbol. Enseñó que la honestidad, cuando es constructiva, puede transformar un grupo. Que asumir errores no te hace débil, sino más fuerte. Que defender a tu líder no te convierte en un súbdito, sino en alguien que entiende el valor de un proyecto. Y que señalar lo que no se está haciendo bien, desde la serenidad y la reflexión, es la base para cambiar las cosas de verdad. La temporada avanzó con altibajos naturales, pero con una identidad más sólida. El equipo no siempre jugaba perfecto, pero rara vez se desordenaba. Y aunque los rivales seguían intentando encontrar grietas, la conexión interna era más fuerte que antes. Los jugadores se comunicaban mejor, se entendían mejor y actuaban como un bloque en momentos clave. Tchouaméni,
Sin buscar protagonismo, se convirtió en una referencia silenciosa que representaba el tipo de carácter que el equipo necesitaba. En definitiva, aquella derrota que parecía una simple página amarga en el calendario acabó siendo el capítulo donde empezó a escribirse otra historia. Una historia de evolución, de responsabilidad y de mentalidad competitiva. Una historia que demuestra que el fútbol no se reduce a resultados, sino las reacciones que esos resultados provocan. Y en este caso, la reacción fue de madurez. Si algo queda claro al revisar todo este recorrido, es que el valor de un jugador no siempre se mide en goles, asistencias o estadísticas. A veces se mide en palabras, en cómo interpreta un momento crítico y cómo se atreve a decir lo que muchos no quieren escuchar. Y ahí es donde Tchouaméni dejó su huella. Porque al final, la grandeza de un equipo se reconoce cuando es capaz de transformar una caída en un impulso. Y eso, justamente eso, fue lo que empezó la noche de esa derrota ante el Celta. Una noche que dolió, sí, pero que terminó enseñando más de lo que parecía. Y así continúa la historia, preparada para su siguiente capítulo, uno que dependerá de cómo siga evolucionando ese compromiso colectivo. Pero una cosa es segura. Mientras existan jugadores dispuestos a asumir responsabilidades y entrenadores capaces de guiar con calma y convicción, el equipo siempre tendrá un camino claro para volver a levantarse. Y ahora, si te ha enganchado esta narración tanto como mi contártela, suscríbete, porque lo que está por venir te va a interesar todavía más. Y ahora, si te ha enganchado esta narración tanto como mi contártela, suscríbete, porque lo que está por venir te va a interesar todavía más. Pero detengámonos aquí mismo, en este instante concreto, sin adelantar acontecimientos, sin avanzar ni un milímetro en el tiempo, y miremos con más lupa lo que estaba ocurriendo exactamente en ese momento, justo cuando la historia parecía detenerse para coger aire antes de seguir su camino natural. El vestuario seguía impregnado de esa mezcla de reflexión silenciosa y tensión controlada. No era un silencio opresivo, pero sí uno que obligaba a pensar. Había un tipo de calma con bordes afilados, de esas que obligan a quien la vive a elegir bien cada pensamiento. Tchouaméni, todavía sentada en su banco, mantenía esa postura que ya se había vuelto un símbolo accidental de su forma de analizarlo todo. Codos en las rodillas, manos juntas, mirada fija en un punto indefinido del suelo, como si en ese espacio diminuto se concentraran todas las preguntas necesarias. No era introspección pasiva, sino un cálculo milimétrico. A veces, desde fuera, este tipo de imágenes se interpretan como tristeza, pero quien conoce los competidores reales sabe que es otra cosa. Es un silencio activo, una pausa cargada de intención. A unos metros, los veteranos intercambiaban miradas cortas pero densas. No hacían falta palabras para entender que todos estaban procesando lo mismo. El fútbol tiene un lenguaje que se habla sin voz. La forma en que alguien se sube las medias sin prisa, el modo en que otro descuelga la camiseta del perchero para guardarla, el gesto casi imperceptible de un jugador que se levanta más despacio que de costumbre. Pequeños detalles que, juntos, revelan la temperatura emocional del grupo. Y esa temperatura, en ese instante exacto, estaba en ese punto raro donde conviven la decepción y la determinación. Xavi, por su parte, seguía recorriendo el vestuario con esos pasos lentos que solo da alguien que está leyendo el ambiente con precisión quirúrgica. No decía nada, pero su sola presencia comunicaba lo justo. El entrenador sabía perfectamente que ese era un momento demasiado valioso como para llenarlo de palabras. Cada vez que pasaba delante de un jugador, éste levantaba la mirada durante apenas un segundo, suficiente para mostrar respeto, suficiente para recibir una pequeña chispa de energía. No hacía falta más. Y sin avanzar en la cronología, sin pasar a lo que vino después, lo interesante es lo que se estaba cocinando internamente en cada uno de ellos. Porque debajo de la superficie, dentro de esa aparente quietud, había una especie de corriente subterránea cargada de significado. Era el momento exacto donde el equipo, sin decirle en voz alta, empezaba a decidir qué tipo de grupo quería ser. Ese instante previo a la reacción, cuando aún no se ha tomado ninguna decisión, pero todo está empezando a reordenarse por dentro. Tchouaméni percibía esa corriente con total claridad. No era que quisiera liderarla, ni que se sintiera obligado a imponerse. Simplemente comprendía que las palabras que había pronunciado, tan directas y necesarias, habían salido de él de manera natural, y que, ahora, el resto del equipo estaba absorbiendo ese mensaje como si fuese un espejo que no se puede evitar mirar. Sabía que su intervención había cambiado el centro de gravedad emocional del vestuario. No lo había hecho por protagonismo, sino porque en ese instante callar habría sido una forma de mentirse a sí mismo.
Y ese tipo de mentira no sirve a nadie en un deporte donde cada detalle cuenta. La energía del lugar era peculiar. No había hundimiento ni resignación. Era otra cosa. Era una mezcla de orgullo herido y hambre. Ese tipo de hambre que no es ruido ni ira, sino una determinación silenciosa que se alimenta de la incomodidad. Los jugadores respiraban con una cadencia ligeramente distinta, como si sus cuerpos supieran que estaban en un punto clave del aprendizaje, en ese borde donde el crecimiento se siente antes de convertirse en acción. Si uno afinaba el oído, podía detectar el leve sonido de los vendajes al desprenderse, los cierres de las botas abriéndose, el roce de la tela contra el plástico de los bancos. Pequeños sonidos que, en una noche normal, pasarían desapercibidos, pero que aquí parecían tener un peso simbólico. Era como si cada gesto, cada movimiento rutinario, estuviera siendo observado por una versión más exigente de sí mismos. Incluso los utileros, siempre presentes pero discretos, actuaban con una precisión casi reverencial. Sabían que estaban dentro de un momento que no se debía contaminar con distracciones. El aire, a pesar de la derrota, no era el de la derrota. Era el de una promesa implícita, no dicha, pero inevitable. Y ahí estaba el matiz más interesante de este punto exacto de la historia. Nadie lo había comunicado en voz alta, pero todos sabían que algo iba a cambiar. No era una revolución, ni un giro dramático, ni un momento épico digno de película. Era algo mucho más real, más humano y por eso más poderoso, la toma de conciencia silenciosa. Había jugadores que miraban a Tchouaméni sin que lo notara. No lo miraban como a un héroe, sino como a alguien que había articulado lo que ellos no habían sabido decir. Otros meditaban sobre sus propios errores, no desde la culpa paralizante, sino desde la responsabilidad madura. Los más jóvenes, normalmente los más inquietos tras una derrota, estaban extrañamente calmados, como si ese ambiente denso y analítico los empujara a escuchar más que a reaccionar. El entrenador, sin intervenir todavía, observaba todo esto con una satisfacción muy particular, no porque la derrota fuese aceptable, sino porque el equipo estaba reaccionando de la forma correcta. En el fútbol hay reacciones que se ven y otras que se sienten. Y esta era del segundo tipo, una que no genera titulares ni polémicas, pero que cambia mentalidades. Y lo verdaderamente relevante aquí, sin movernos del punto exacto en el que estamos, es como el grupo entero parecía comprender, sin necesidad de que nadie lo explicara, que este era un momento decisivo. Ese instante en el que, sin que nadie lo ordene, cada jugador empieza a mirarse desde fuera y a preguntarse qué versión de sí mismo quiere ser a partir de ahora. No mañana, ni la próxima jornada, sino ya mismo, en el siguiente entrenamiento, en la siguiente conversación interna, en la siguiente acción mínima. Porque a veces, en el deporte de alto nivel, los cambios grandes empiezan con silencios así. Con una sala llena de personas que no hablan, pero piensan. Con una derrota que no destruye, sino que revela. Con un jugador que, sin buscarlo, expresa lo que había que decir. Con un entrenador que entiende cuando callar es la mejor forma de liderar. Y con un vestuario que reconoce que, aunque el resultado haya sido adverso, el verdadero partido se está jugando ahí dentro, en ese momento suspendido, en esa pausa cargada de significado. Y esa es la esencia exacta de este fragmento del relato. Un punto congelado en el tiempo. Un instante lleno de detalles que, vistos con la atención adecuada, permiten entender por qué algunos equipos se hunden después de un golpe y otros, en cambio, encuentran en ese mismo golpe la semilla que los hará mucho más fuertes. Si seguimos detenidos en ese instante, podemos empezar a desmenuzar aún más cada capa de lo que estaba ocurriendo, porque en un vestuario como ese, en una noche así, cada detalle cuenta y todo tiene significado. Fíjate en el suelo. No era solo el típico linóleo gastado de un vestuario profesional, sino un terreno que ha soportado cientos de partidos, pasos acelerados y caídas de emoción. Cada mancha, cada rayón, cada ligera abolladura en los bancos contaba una historia, aunque silenciosa, del esfuerzo acumulado de generaciones de jugadores. Y en esa atmósfera cargada de historia, los jugadores se movían con un respeto inconsciente hacia ese espacio que había sido testigo de victorias y derrotas, de gestos heroicos y errores imperdonables. Las luces fluorescentes sobre ellos emitían un zumbido constante, apenas perceptible, pero suficiente para crear un ambiente de concentración. Era un zumbido que, de alguna manera, amplificaba la sensación de intimidad forzada, obligando a todos a estar presentes, incluso cuando la mente quisiera escapar hacia el partido o hacia la excusa fácil.
En ese silencio pesado, incluso los respiradores más ligeros se percibían con claridad y cada inhalación profunda parecía marcar el ritmo de una meditación colectiva no planificada. Chouameni, sentado, tenía los hombros ligeramente encorvados, no por derrota, sino por el peso invisible de asumir responsabilidades. Sus ojos, fijos en un punto en el suelo, no buscaban escapar de la realidad, sino leerla. Cada respiración era medida, cada parpadeo calculado, como si su cuerpo estuviera procesando las correcciones necesarias antes de que siquiera fueran verbalizadas. Era el tipo de presencia silenciosa que, sin levantar la voz, ordena el espacio alrededor y da un sentido de dirección a quienes saben observar. A su alrededor, los compañeros no hacían movimientos bruscos. Cada gesto era contenido, controlado, como si el vestuario entero se hubiera convertido en un microcosmos donde la gravedad emocional era más intensa que la física. Algunos jugadores ajustaban sus espinilleras con manos que no temblaban, pero que se movían con la precisión de alguien que sabe que un pequeño ajuste marca la diferencia en el próximo esfuerzo físico. Otros recogían toallas, botellas de agua o guantes con la lentitud de quien no quiere interrumpir la corriente silenciosa de reflexión. Todo parecía un ritual no escrito, una coreografía inconsciente que mantenía el orden mientras el pensamiento colectivo se reorganizaba. El aroma del vestuario también contaba su propia historia. No era solo el olor típico a sudor y césped, era una mezcla compleja de desinfectante, ropa húmeda, cuero de botas y esa fragancia mínima de concentración y tensión contenida. Para un observador desprevenido, podría parecer desagradable, pero para quienes estaban ahí, era un marcador sensorial del momento. Cada inhalación reforzaba la sensación de que algo estaba cambiando, que el aprendizaje no venía solo de palabras, sino también de la experiencia sensorial acumulada. Los silencios eran largos, pero no incómodos. Había pausas estratégicas en las que cada jugador parecía hacer un inventario mental de sus propias acciones durante el partido. El silencio no era vacío, estaba cargado de preguntas internas. ¿Dónde fallé? ¿Qué podía haber anticipado? ¿Cómo reaccioné bajo presión? La intensidad de estas preguntas individuales se sentía colectivamente, como un peso compartido que nadie necesitaba verbalizar. Y en ese espacio, Chouameni no hablaba, pero su presencia funcionaba como catalizador, obligando a cada uno a mirar dentro de sí mismo y a evaluar su contribución a la situación. Los gestos pequeños decían más que cualquier análisis técnico. Un jugador que se quita las botas con cuidado muestra disciplina, otro que se seca el sudor de la frente con un movimiento pausado refleja control emocional. Incluso la forma en que algunos se apoyaban contra las paredes transmitía un mensaje silencioso. Estaban procesando, estaban conscientes, estaban comprometidos. Cada movimiento estaba cargado de intención, y aunque no había palabras, el lenguaje corporal hablaba con una claridad impresionante. En ese instante, el contacto visual era casi ritual. Algunos cruzaban miradas fugaces que duraban solo un parpadeo, suficiente para transmitir acuerdo, comprensión o la simple certeza de que no estaban solos en el proceso de autoevaluación. Había un reconocimiento tácito de que todos compartían la misma responsabilidad y esa conciencia colectiva era tan palpable como cualquier declaración verbal. Era un entendimiento silencioso de que la derrota no era solo un marcador adverso, sino una oportunidad de corregir errores antes de que se volvieran patrones. Si uno miraba los detalles más mínimos, podía notar cómo la ropa de cada jugador caía de manera distinta según su postura, cómo los cordones de las botas se deshacían de manera imperceptible mientras alguien ajustaba su equipamiento, cómo el roce de los pantalones de entrenamiento contra los bancos generaba un microsonido que se sumaba al zumbido constante de las luces. Todo esto, aunque banal a primera vista, contribuye a la densidad del momento. En realidad, cada uno de estos detalles funciona como un indicador de concentración, de disciplina y de la minuciosa atención a la rutina que distingue a un grupo profesional del resto. El entrenador, observando sin intervenir, tenía la capacidad de captar estas microinteracciones y de leerlas como si fueran gráficos de rendimiento emocional. Cada gesto, cada respiración, cada movimiento de manos o cabeza le decía algo sobre la disposición mental del equipo. Y esa lectura silenciosa es la que permite a un técnico anticipar la evolución del grupo mucho antes de que se refleje en el campo. Incluso los elementos más inertes del vestuario, como los bancos, las taquillas y las paredes con marcas de años anteriores, parecían participar de la escena. Había algo en la forma en que reflejaban la luz, en cómo los reflejos en los espejos duplicaban las imágenes de los jugadores, que creaba una sensación de profundidad casi teatral. No era teatro, pero sí dramatismo natural.
Un escenario donde cada actor estaba interpretando el papel más importante de todos, el de sí mismo enfrentando sus propias limitaciones. Y, sobre todo, lo que hacía especial este instante era que todo estaba contenido en el aquí y ahora. No había proyecciones de futuro, no había análisis de próximos partidos ni especulación sobre consecuencias mediáticas. Solo existía el momento presente, cargado de significado, donde cada detalle, por más pequeño que fuera, tenía un propósito. El aire estaba cargado de una tensión saludable, esa que no aplasta, sino que empuja hacia la reflexión profunda y hacia la acción consciente. Era un microuniverso de aprendizaje, donde la derrota se convertía en materia prima para construir algo más sólido y duradero.